cambiando de tema, hay conflictos en México, hay conflictos por la Comisión Federal de Electricidad, señalamientos contra Manuel Bartlett, está el conflicto de la termoeléctrica en Morelos y una irresponsabilidad que le indilgan a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, en temas como el de Tabasco. ¿Podemos analizarlo desde tu trinchera esta situación, Jesús? Por supuesto, mi querido Vicente, y creo que va muy de la mano justo con el tema del doctor Mireles, porque justamente siguiendo el ejemplo del doctor Mireles, pues se han conformado autodefensas, pero ya no nada más para defender, como usted decía, en diversos puntos del país, ya no nada más para combatirse y defenderse del narcotráfico, sino ahora también hasta para defender el agua, así como lo oyes. Gracias a la imagen o a la iniciativa del doctor Mireles, pues hoy tenemos un grupo de autodefensas del agua que operan en los estados de Morelos, en el estado de Puebla y en el estado de Tlaxcala, concretamente en Tlaxcala, en los municipios con la localidad de San Pablo del Monte, en Tenancingo, en Papalotla, en Zacatelco, en Jicotzingo, en Tepetitla y en Macitecocho. Entonces, en esas localidades hay grupos que están defendiendo el agua. ¿Por qué? Porque hay proyectos de la Comisión Federal de Electricidad que están avanzando y que se ha seguido, aún contra la oposición de la población, se han seguido adelante para beneficiar únicamente las inversiones de las empresas transnacionales que están asociadas pues con la Comisión Federal de Electricidad, y estamos hablando concretamente del proyecto integral del gasoducto Morelos, donde se comprende por supuesto la termoeléctrica de Yecapixtla, donde se hizo una inversión de 25 mil millones de pesos por parte de las empresas españolas Abengoa y el ECNOR. Y estas empresas, de la mano de la Comisión Federal, pues han generado un gran conflicto social en el estado de Morelos, donde sabemos que recientemente fuerzas federales, a petición de la Comisión Federal de Electricidad, la comisión de Manuel Bartlett, que sabemos es un represor, pues fue y desmanteló un campamento de resistencia que buscaba evitar la operación de la termoeléctrica de Yecapixtla. Y es que en esa región, mi querido Vicente, en la zona de Yecapixtla, la Comisión Federal quiere poner a costa de lo que sea la operación de esa termoeléctrica, pues incluso engañando a la población. Se ha dicho una gran mentira que la termoeléctrica es de beneficio social, pero la realidad que no ha explicado es que realmente la termoeléctrica de Yecapixtla está diseñada para atender las demandas de electricidad de la planta industrial del estado de Morelos y no para la población, lo que causará finalmente mayores perjuicios que beneficios a la comunidad, por lo menos a la de los municipios de Temoac, la de Ayala, de Yecapixtla y de Cuautla, que serán castigadas con el arrebato del agua. Con la planta de la termoeléctrica de Yecapixtla también se verán afectadas las poblaciones de Temixco, Miacatlán, Xochitepec y Cuernavaca, donde 39 minas a cielo abierto de oro y plata están a la espera de ser puestas en operación por parte de la empresa canadiense Alamos Gold, pero esto será una vez que cuenten con el suministro de electricidad. El argumento oficial que defiende la operación de la planta termoeléctrica es que el abasto de electricidad a toda la población del estado de Morelos será precisamente pues para este grupo, pero en la realidad, a la fecha, según los propios datos de la CONAVAL, en el estado de Morelos solo el 0.9% de la población no cuenta con energía eléctrica en sus domicilios. Según las cifras oficiales, son 18,418 personas en Morelos las que a la fecha no tienen servicio de electricidad en su domicilio, pero ello se debe a la falta de infraestructura en cableados y tendidos de postes que no han sido capaces de ser atendidos por la Comisión Federal de Electricidad. A la fecha, el suministro de electricidad que recibe el estado de Morelos, que proviene de las plantas hidroeléctricas de Infiernillo en Michoacán y de la termoeléctrica de Petacalco en Guerrero, es suficiente para atender la demanda de la población. Si la Comisión Federal cumpliera con su programa de distribución, más no para los requerimientos de la planta industrial, ya que demanda una mayor generación de electricidad.
Hay que recordar, Vicente, que el estado de Morelos se asienta una de las plantas industriales más importantes del centro del país, de la cual muchas empresas han reconocido a través de sus informes a inversionistas que la limitante en la expansión es la falta de electricidad, la que de darse podría empujar a un crecimiento de la productividad entre un 3 y un 7% anual. Entre las empresas que están reclamando más electricidad y que por supuesto son las únicas que se van a beneficiar con la planta de Yecapixtla, que se encuentra en Morelos y que reclaman mayor suministro de electricidad, se encuentran entre otras una empresa que se llama Baxter, SADCB, Saint-Gobain, Security México, Tubocreto de Morelos, Continental Automotive Mexicana, Embotelladora Cuernavaca, Reintex SADCB, Cone Deming Yecapixtla SADCB, Ingenio Casasano y la ensambladora de autos Nissan. Lo que la Comisión Federal no ha señalado ni por equívoco, pese a que se ha expuesto públicamente por parte de los opositores a la construcción y a la operación de la termoeléctrica de Yecapixtla, es el beneficio que este proyecto dará también a la planta minera en crecimiento en el estado de Morelos, donde una de las beneficiarias será la compañía minera Rosalío, que reclama más electricidad para explotar más aceleradamente la mina de oro y plata en Huaxtla, en el municipio de Puente de Ixtla. Otra mina de esta misma compañía, que a la fecha registra un déficit de electricidad para alcanzar sus demandas más elevadas de extracción de minerales metálicos, son las de Tlaquiltenango y Tilzapotla, ubicadas en los municipios de Tlaquiltenango y Puente de Ixtla, de donde se extrae hematita para la obtención de hierro. Entre los proyectos mineros que en el estado de Morelos se encuentran detenidos por falta de electricidad, también se encuentra el de la minera Percat SADCB, que tiene concesionadas más de 3,000 hectáreas de suelo en Yautepec, donde pretende una mina a cielo abierto de oro y plata, la que demandaría un alto uso de electricidad. En esa misma condición también se encuentra el proyecto de la minera Austral SADCB, la que no ha podido poner en operación la mina de oro, plata y hematita que le fue concesionada en Puente de Ixtla, donde hace falta el suministro de electricidad para generar en promedio anual una producción de más de 10,000 onzas de oro. De acuerdo a los datos del Servicio Geológico Mexicano, la producción solo de oro que pretenden las 39 minas en todo el estado de Morelos, que están a la espera del suministro de electricidad que generaría la termoeléctrica de Yecapixtla, sería de 3 toneladas, casi 105,822 onzas por año. Si tomamos en cuenta que para lograr 1 kilogramo de oro se requiere aproximadamente de 4 toneladas de roca, 380 litros de agua y 43.6 kilowatts de electricidad, podemos entender la importancia que reviste para la minería el proyecto integral Morelos y por supuesto la termoeléctrica de Yecapixtla, que cuenta con todo el respaldo de la Comisión Federal de Electricidad. Pero más allá de a dónde se destine la electricidad que se genere en esta planta, el proyecto de la termoeléctrica de Yecapixtla significaría también el agotamiento de los mantos de agua que actualmente apenas alcanza a satisfacer las necesidades de la población de los municipios de Yecapixtla y los aledaños. El gobierno federal y la Comisión Federal de Electricidad han dicho que para la operación de la planta termoeléctrica se utilizará el agua que se genera en la planta de tratamiento de Cuautla, pero no ha dicho que ese volumen será suficiente para los niveles de generación de electricidad que se pretende, que son solo de 642 millones de kilowatts. La planta de aguas residuales de Cuautla solo aportaría en promedio anual cerca de 1,200,000 metros cúbicos de agua para la generación de electricidad, cuando la necesidad mínima requerida sería por lo menos de 22 millones de metros cúbicos de agua al año, por lo que el déficit de más de 20 millones de metros cúbicos de agua se habrá de tomar de los mantos acuíferos, lo que finalmente afectará a la población. Así, en pocas palabras, mi querido Vicente, ese es el verdadero conflicto que se está viviendo en el estado de Morelos, donde la Comisión Federal de Electricidad pues no atiende las peticiones de la población, y hay un alzamiento social literal en esta región, porque justamente por evitar la operación de la planta o de poner en marcha el proyecto integral Morelos, pues ha habido a la fecha por lo menos 11 personas que han sido ya encarceladas, y todo
porque la Comisión Federal de Electricidad quiere defender a costa de lo que sea la inversión que ha hecho las empresas Abengoa y el EGNOR. Y esto parece ser que no se conoce muy a fondo, y por eso qué bueno que me das la oportunidad de comentarlo aquí en Sin Censura y hablar de este tema que sin duda alguna puede detonar en mayor violencia en los últimos días. Pues recordemos que ya ese conflicto ya cobró la vida de un defensor del suelo y del agua, como fue Samir Flores Soberanes, que fue ejecutado en Amilcingo, en el municipio de Temoac, en el estado de Morelos, pues hace ya apenas el año pasado. Eso es lo que te puedo comentar sobre esto, mi querido Vicente. Pues me parece muy interesante, y para eso también debe de servir Sin Censura, para que se informe de lo que en otros lados no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Déjame preguntar.